Entonces, tarea número 2, 30 minutos, no más. Y nos vamos a hacer un borrador. Os recomiendo directamente trabajar sobre el texto que os dan, para no perder el tiempo y directamente que lo que hay que hacer es coger el texto que nos dan y cambiar algunas cosas. No hay que hacer un texto completamente nuevo, que no tenga conexión, que cambie tantísimo, tantísimo el texto original que ni se reconozca, ¿vale? Que eso creo que fue otra pregunta que me hiciste y muy buena pregunta. ¿Qué hay que hacer en esta tarea? Hay como un poco de confusión, ¿no? En esta tarea para la que tenemos 2 carillas, no más, pero siempre cabe en una carilla. Creo que no es necesario siquiera utilizar la otra, la tenéis ahí por si acaso. Pues en esta tarea lo que hay que hacer es coger un texto que suele ser pues, la transcripción de un texto oral, ¿no? O a lo mejor es la traducción automática de un traductor, ¿no? Y lo que hay que hacer es cogerlo, mejorarlo, adecuarlo al género que se nos pide. Por ejemplo, si es un informe, pues habrá que cambiarlo un poquito, ¿no? El tipo de vocabulario a lo mejor, o teniendo en cuenta siempre nuestro público objetivo. Casi siempre suelen ser artículos para una revista, para un blog, para un periódico. Pero no se trata de transformar, o sea, no transformemos el texto muchísimo, muchísimo no. Simplemente cogerlo, ver los errores, quitar las repeticiones y demás. Entonces, en estos 30 minutos, os recomiendo hacer lo siguiente. Hacer el examen o la tarea más bien por capas, ¿vale? El texto suele ser muy breve, muy, muy corto el día del examen. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, 7 minutos, como mucho, ¿eh? Esto es el tiempo máximo tope, que si lo hacéis en 2 minutos, excelente, ¿vale? Con eso que os lleváis. 7 minutos para hacer una limpieza. ¿Y qué es una limpieza sobre el texto? Bueno, pues ver si hay marcas de oralidad. Por ejemplo, cuando hablamos, yo digo muchas veces, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ¿vale? Este tipo de marcas de oralidad habría que tacharlas, no incluirlas en el texto escrito. También quitar todos los puntos suspensivos que son enunciados suspendidos, a lo mejor frases que no se han acabado, ¿no? Que están así un poco sin... Pues todos esos puntos suspensivos se quitan. Las repeticiones. Cuando hablamos no nos damos cuenta, yo misma cuando vea la grabación de esta clase diré, por Dios, la de veces que he dicho esta palabra, ¿no? Pues todas esas muletillas, repeticiones, hay que también tacharlas. Es verdad que algunas pues deberemos dejar por ciertos motivos, ahora veremos por qué, pero la mayoría se quitan, ¿vale? Repeticiones, fuera. Después, cuando ya tengamos hecho esta primera lectura, fijándonos en lo que sobra, en las cosas que no son relevantes, vamos a hacer una corrección en cuanto a la gramática. Hay que fijarse muy bien, pues, por un lado, errores de puntuación, porque muchas veces nos dan frases hiper largas que hay que dividir en, a lo mejor, 2 frases, 3 frases, o al revés, a lo mejor nos dan frases demasiado cortas y podríamos unir 2 con algún tipo de conector. Eso se puede hacer, ¿vale? Entonces, si faltan comas, si faltan acentos, si a lo mejor se ha escrito una grafía mal, ¿no? Si se ha intercambiado la Z por la C, que puede pasar, ¿vale? Y este tipo de cosas. Hay que darse cuenta de la ortografía, la puntuación y también la concordancia. Porque muchas veces cuando hablamos empezamos a lo mejor con un sujeto, ¿no? Empiezo con el sujeto de yo y después pongo el verbo como nosotros. Pues todo ese tipo de incoherencia, también en cuanto al género, ¿no? Si a lo mejor empiezo con un artículo femenino y digo una palabra masculina, cuidado con eso, ¿no? Que también suele pasar. Entonces, hemos hecho limpieza de texto, errores gramaticales y después pasamos a hacer como una tercera revisión y nos focalizamos en el léxico. Hay que evitar repeticiones, pero ya no me refiero a palabras que son exactamente iguales, ¿no? Como por ejemplo en el texto que vamos a ver se repite mucho allí, 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 allí. Bueno, eso es una repetición. Pero también hay repeticiones cuando aparecen 2 palabras sinónimas juntas. Porque muchas veces cuando hablamos, ¿no? Para explicar, pues decimos sinónimos, ¿no? Mi casa, mi apartamento, ¿no? Mi vivienda. A ver, pues vamos a elegir cuál es la más precisa, cuál es la que más se ajusta al tema, ¿vale? Pues habría que hacer este tipo de limpieza también en cuanto al léxico. Y también en cuanto al registro, porque a veces aparecen palabras demasiado coloquiales o expresiones que son muy, muy coloquiales que no deberían estar, por ejemplo, en un periódico. Entonces, pues también se eliminan, se limpian, se pulen, ¿vale?
Entonces tenemos 7, 7 y 7, que ojalá que lo hagamos en menos tiempo, se puede hacer en menos tiempo, aquí he puesto como lo máximo, ¿vale? Y después tenemos 7 minutos para escribir. Una vez que ya tengamos nuestro texto tachado, feo, podemos pasar a ponerlo en limpio. Y muy, muy importante dejar algo de tiempo, aunque sean 2 minutos, para leer lo que tú has escrito. Por si acaso se te ha saltado algo o has puesto alguna repetición o quisieras incluir algo más, ¿vale? Bueno, cuidado con lo de incluir. No hay que inventarse cosas, ¿vale? Hay que basarse en el texto que nos dan. No pasa nada si se nos queda muy corto. Simplemente para esta tarea se piden eso, unas 200 palabras, pues no os preocupéis si se queda cortito. Hay que basarse en lo que nos dan, sin incluir nada más. Y tampoco quitar demasiado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos este ejemplo que es del Cervantes. En este caso tenemos una entrevista que se le ha hecho a una autora y como vemos, ¿no? Está la transcripción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, primero, una decisión importante. ¿Vamos a escribir utilizando el estilo indirecto o el estilo directo? Bueno, como es una entrevista que se hace una autora para una revista, podemos dejarla tal cual, ¿vale? En estilo directo. Ahora, si nos dan, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto no. Si nos dan, por ejemplo, este texto, que es un texto sobre una persona que está dando una especie de congreso, ¿vale? Un discurso, y después se hace un acta. Pues sí, en el acta se utiliza el estilo indirecto, ¿no? Esta persona dice, argumenta, comenta. Aquí sí, habría que cambiarle de estilo directo a estilo indirecto. Volviendo a este ejemplo, ¿qué haríamos? ¿No? Pues yo cogería y vería primero una limpieza quitando las marcas de oralidad. Ese buf que aparece por ahí, el sabe que aparece más abajo, ¿no? Que es una pregunta un poco retórica. Bueno, retórica no, sino para saber que la otra persona nos escucha, ¿no? Para comprobar que nos escucha. Quitaría los puntos suspensivos, empezaría tachando, tachando, tachando. Primero eso, después todas las repeticiones, como por ejemplo allí. Yo empecé ya siendo niña y allí en el pueblo, allí venían unos grupos, allí venían grupos, otra vez se repite, todas las repeticiones fuera, las quitamos. A continuación, ¿qué haríamos? Pues una limpieza en cuanto a la gramática, hemos dicho, ¿no? Si, por ejemplo, aquí tenemos, y hacían también pequeñas representaciones. A ver, aquí esta persona se ha parado a pensar y después ha cambiado lo que iba a decir. Quizá iba a decir pequeños dramas, a lo mejor, ¿no? Pero en vez de drama ha dicho representaciones. Entonces tenemos que cambiarle el género. O por ejemplo, aquí dice, y entonces las niñas jugábamos a hacer comedias y con mis amigas cantaban, bailaban. Aquí hay también un problema en cuanto al sujeto. Empieza con un sujeto, las niñas, después también dice jugábamos nosotras, después cambia a con mis amigas, yo. Entonces también hay que replantear todo esto. Tendríamos un resultado de una cosa un poco como así, algo feo, pero yo lo haría así tal cual y después lo que haría es pasarlo a limpio. Pasándolo a limpio tenemos una cosa así, ¿vale? Hemos mantenido casi todas las palabras, hay algunas que hemos tenido que quitar, como por ejemplo, ¿no? Aquí dice, en la plaza de la catedral montaban un tinglado o un escenario. A ver, un tinglado y un escenario es lo mismo, son palabras sinónimas que digamos, ¿no? Sin embargo, tinglado tiene como una connotación más, es más específica que escenario. Un escenario puede ser un escenario lujoso o puede ser un escenario cutre, humilde, pero tinglado es siempre humilde, cutre, que se cambia, ¿no? Que un día está en este sitio y otro día está en otro sitio. Entonces, según el sentido del texto, tenéis que saber determinar cuando se repita una palabra cuál es la más específica, ¿no? Cuál queda mejor en este sentido, ¿vale?